¿Qué tal, familia? Qué gusto saludarles. Está en su programa Renovando el Entendimiento con la finalidad de analizar siempre todo lo que estamos viviendo desde la óptica del nuevo pacto, desde la óptica de la verdad presente, con una mentalidad de reino, porque nosotros estamos llamados a la manifestación de la gloria de Cristo en la tierra y esto solamente se puede con un entendimiento correcto, siempre para poder nosotros que lo que está depositado en nuestro espíritu sea palpable, sea visible, como dice la Escritura, que donde nosotros lleguemos se perciba el olor de Cristo. Así es que la misión nuestra de este programa es, a través de los edificadores del nuevo pacto, personas entendidas, personas que todos estamos en un proceso de mayor entendimiento, pero que ya podemos emitir nuestro razonamiento alineado a la verdad presente. Le damos la más cordial bienvenida, le pedimos que nos haga el favor de compartir para que el programa llegue a más personas y estamos contentísimos el día de hoy de estar aquí entre tanto ministro competente. Mira, esposa, son guapos, preparados, claro, son ricos, son atléticos. Pues, ¿qué más quieres, amables, esposa? Amables. No, hombre, qué barbaridad. Están completos. Sí, sí, completos en Cristo. Así es que qué gusto tenemos aquí gente de Delicias, el pastor Sergio, el pastor Yoki en San Diego, el doctor Ugarte en Delicias, está Michael Orellana allá en Guayaquil, Miguel y Marcela Cáceres están allá en Colón, Argentina, Jorge Iniestra de la Ciudad de México, de Iztapalapa para el mundo, Albert Pavón, que él es venezolano pero está en Valencia, el pastor Gerardo Flores, que le damos la bienvenida a la red, se acaba de incorporar a la red de Agua Viva, así es que Gerardo, estás con tu familia, qué bueno que nos pudiste acompañar. La pastora Laceli Hernández en San Luis Potosí, el pastor Maino en Monterrey, Maino Alvidres y el pastor Arturo Rosales allá en Durango. Pero hoy, esposa, aparte de estar con la familia de Agua Viva, tenemos de invitado de honor al pastor Uziel Reyes de Venezuela. Claro. Así es que nos sentimos muy honrados de tener al pastor Uziel en esta tarea de edificación y de convivir como familia, porque esto es el ambiente de este programa. Uziel, te amamos mucho, admiramos lo que Dios está haciendo a través de ti. Así es que bienvenido a este programa, bienvenido a esta familia de Agua Viva. Y antes que nada, queremos preguntarte, ¿cómo están tú y tu familia en este tiempo que para las naciones es confuso y caótico, pero que para nosotros es caerótico? Bienvenido, Uziel, ¿cómo estás? No se oye. Ahora sí. Ahora sí. Amado apóstol, una vez más le reitero mi gratitud, mi reconocimiento a usted como un hombre humilde, sencillo, transparente. Gracias, eso vale muchísimo para nosotros como generación emergente. Créanme que ese tipo de hombres modelos son muy necesarios. Gracias por la invitación de todo corazón. Sé que es un privilegio, es un gusto poder estar con todos ustedes y en nombre de mi familia, de mis hijos, reciban estas palabras de gratitud. ¿Cómo estamos en Venezuela? Bueno, en honor a la verdad, de alguna forma ya Venezuela venía experimentando cierta cuarentena. Sí, lo que hoy vemos que se está manifestando en las naciones, en el mundo, una economía que está medianamente paralizada, la industria paralizada, las personas resguardadas en sus casas. De alguna forma ya nosotros teníamos años con eso, ¿sí? Por causa de la falta de muchos insumos, de muchos repuestos, el parque automotor estaba detenido, las personas en sus casas, por la inseguridad tampoco se podía transitar después de ciertas horas de la noche. Por falta de recursos no se tenía la libertad de pronto de movilizarnos y poder maniobrar en el día cotidiano. Así que, bueno, digamos que nos entrenaron de primero para poder soportar esta situación que se vino de manera atípica para todas las naciones de la tierra, ¿no? Pero estamos bien, hemos visto la gracia de Dios, el favor de Dios, y hay algo que me ha sorprendido muchísimo, y es que en algo tan sencillo, por ejemplo, desde que comenzó el 2020, a mi familia, a mis hijos, a los hermanos de nuestra casa ministerial, no nos ha dado ni gripe. Y eso definitivamente sabemos que es el favor
la gracia del Padre guardando a sus hijos, porque caer hospitalizado en Venezuela es un tema bastante complejo. Y bueno, aquí en esta reunión está el pastor Albert, que no me dejará mentir en lo que estamos hablando. Qué gusto que estén bien, Uciel. Nos da mucha alegría que podemos ver y constatar continuamente que los hijos de Dios estamos protegidos. Aquí en nuestras congregaciones no tenemos ni un solo reporte de enfermedad. En nuestras congregaciones también no tenemos ni un solo reporte de necesidad financiera. La palabra da en el blanco, la palabra produce y todo lo que enseñemos tarde o temprano da su fruto. Y precisamente ese es el tema. Vamos a continuar con que los ministros que edificamos tenemos la obligación de apegarnos al diseño. No tenemos ni debemos violentar el diseño y tampoco debemos cambiarlo. El diseño ya está dado. Ahora las diferentes gracias, llámele apóstol, llámele profeta, llámele maestro, evangelista, y pastor, nos tenemos que alinear a este diseño para que la palabra llegue pura y produzca. Nos quedamos con una pregunta la semana pasada y aquí la voy a reiniciar. ¿Estamos nosotros como ministros preparados para recibir a todo tipo de audiencia? ¿O tenemos sesgos religiosos? ¿O todavía nos falta prepararnos en algunas áreas para que nosotros podamos ser aquellas personas que reciben a los que piensan diferente, a los que no saben, a personas con diferentes realidades socioeconómicas? Hablábamos la semana pasada que muchas veces hablamos de discriminación y esta discriminación casi siempre la hemos enfocado hacia personas que están en una situación económica difícil. Pero no estaremos discriminando también a los preparados, no estaremos discriminando también a aquellos que ya han llegado a ciertos niveles de éxito. ¿Estamos preparados para recibir a esas personas o les tenemos miedo? Acuérdense que este es un foro abierto, este es un foro donde no tenemos estructuras rígidas, aquí somos libres de hablar y no hay línea, aquí hay libertad de hablar. Le pedimos también a ustedes como pastores si nos hacen el favor de compartir. Ya ahorita la audiencia ya se incrementó, pero háganos el favor ustedes también, los participantes, de compartir. ¿Ya compartió, esposa? Ya compartí. Perfecto. Entonces viene la primera pregunta y siempre le damos inauguramos con el invitado. Te tocó bailar con la más fea, Uciel. ¿Estaremos preparados para recibir a todo tipo de personas o nos habremos sesgado? Adelante, querido Uciel. Gracias, gracias. Bueno, indiscutiblemente creo que la iglesia contemporánea, esta generación que nos tocó vivir, estamos en un proceso de edificación, ¿sí? Sabemos que la obra de edificación en Cristo ha sido consumada, pero también sabemos que en nuestro entendimiento, como dice la Escritura, nos van llevando de manera progresiva de gloria en gloria. Si tenemos que ser honestos a responder esta pregunta, yo diría que en algunos aspectos, en algunas cosas, estamos preparados, pero ciertamente en otros aspectos necesitamos seguir siendo instruidos, concientizados y por ende necesitamos prepararnos. Es que de hecho, de alguna forma, toda estructura de religión, y permítame usar esta palabra, a mí no me gusta usarla mucho, ¿no? El término religión, porque siento que ya ha sido como que muy golpeada, muy desgastada. Me gusta más usar sistema de hombres, porque cuando usamos religión, la gente se enfoca a solo la parte espiritual, mística. No, para mí religión es todo sistema de hombre que obviamente se sale de lo que es el sistema espiritual del reino en este caso. Entonces, evidentemente, voy a usar el término, en todo sistema religioso tiende a haber discriminación. Y bien usted lo señalaba, apóstol, que quizás hay discriminación por aquellos que tienen una inclinación sexual muy distinta a las convicciones que tenemos nosotros. Eso puede suceder en algunos contextos cristianos. Quizás hay discriminación. En Venezuela se ve mucho desde los aspectos políticos. Aquí la parte política está muy polarizada. Pueden ver
iglesias, pastores apoyando al gobierno y pastores en contra del gobierno. Obviamente allí va a haber cierta discriminación de aquellos que están a favor o en contra. Pero si vamos si vamos que de pronto a una lupa un tanto más espiritual, sí, de alguna forma hay cierta discriminación. Y no me dejarán mentir ustedes que aquellos que de pronto hemos abrazado la verdad presente, aquellos que hemos abrazado la realidad del nuevo pacto y todo lo que Cristo consumó y logró en ese acto perfecto como su sacrificio, somos de alguna forma discriminados por aquellos que de pronto no entienden esto, no lo asumen, no lo abrazan. Y es posible que nosotros, sin querer o queriendo, también haya surgido una tendencia de discriminar a aquellos que no terminan de transicionar. En fin, el punto es, gracias a Dios, que esta magna obra de edificación, Él es el arquitecto y el constructor. Gracias a Dios que Cristo es el que construye y el que edifica. Y eso me deja a mí tener descanso en saber que tarde o temprano seremos perfeccionados en esa edificación, en esa construcción que sin duda el Hijo es el protagonista y que a nosotros nos han invitado a participar. Muchas gracias, Uciel. Doctor Ugarte, ¿quería participar? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Okay. Sí, adelante. Yo estoy de acuerdo con Uciel y bueno, si en algo no están de acuerdo conmigo, pueden disentir, estamos entre amigos, entre hermanos, ¿verdad? Pero eso es muy cierto. Hay que recordar que los que estamos en la verdad presente podemos venir, yo afortunadamente no, de distintas denominaciones religiosas. Muchos están emigrando por entrar a la verdad presente. Y hay algunas cosas que se han declarado en las denominaciones que pudieran estar haciendo una situación de acomodo, diría yo, no de choque, de acomodo, y que no tengo duda que el Espíritu Santo lo va a hacer. Una de esas cosas es, ustedes saben que hay denominaciones que creen en el cesacionismo de los dones y de los ministerios. Así, hablando en claro, hablando, otros no creemos en eso. Yo nunca creí que eso haya cesado. Hay unos que creemos en los dones del Espíritu Santo y otros no, o se han decepcionado por el mal uso que se les ha dado durante el tiempo que ha corrido desde hace 2000 años, desde tiempos de Pablo. Y ya no, y ahí ni me quiero meter, pero en asuntos escatológicos yo creo que hay una diversidad de opiniones y de tendencias que honestamente yo les voy a ser franco. Creo que el único que puede reunirnos para no hacer una discriminación es la labor del Espíritu Santo y del amor de Dios en cada uno de nosotros. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pastor Sergio y luego el pastor Albert. Adelante, ya se calentaron los motores. Sí, pues totalmente de acuerdo también con lo que comentan tanto el pastor Uciel como nuestro apóstol también, Rafael, papá. Y bueno, creo que también algo que ha sucedido, usted nos lo ha enseñado, apóstol, y nos lo ha comentado, y es una realidad. Aún y cuando seamos congregaciones en la verdad presente, con el entendimiento del nuevo pacto, siempre traemos arrastrando ciertas cosas de religiosidad porque fuimos formados culturalmente por las improntas que recibimos, incluso las improntas religiosas, ¿verdad? Entonces, ahorita que decía usted la pregunta, que si nosotros no estamos o si discriminamos también a las personas, creo que sí hay este elemento y mi análisis en este sentido. Yo creo que cada vez se está dando menos el caso en sentirlo de esa manera, pero muchas veces los líderes o los pastores primero tenían un entendimiento de que ellos eran los
los que hacían todo, ¿verdad? Los responsables de todo, no sabían o no saben trabajar en equipo, no entienden la función corporativa de la iglesia y desde este punto de vista excluyen a las demás personas del trabajo en equipo. Cuando nosotros sabemos que Dios nos ha dado diferentes gracias a cada uno de nosotros para poder ser un cuerpo y trabajar como cuerpo. Entonces, en este sentido, yo creo que también muchos liderazgos, muchos pastores han tenido un temor al malentender esto, y cuando ven a una persona con mucha capacidad, ya sea empresarial, industrial, un médico, no sé, cualquier profesión que se pudiera entender como una persona muy preparada, en vez de alegrarse y en vez de verlo como un excelente elemento para la edificación en el área de asignación, lo ven como una competencia de manera consciente o inconsciente, y empieza a tener un cierto rechazo ante esas personas, en vez de entender que el reino es para tocar todas las áreas de la sociedad y que de la función corporativa nosotros tendremos nuestra asignación en la edificación, pero otros tendrán también su función en la edificación en sus áreas de asignación y el cumplimiento de su asignación también en cada área. Entonces, a medida que vayamos entendiendo esto, cada vez discriminaremos menos y cada vez entenderemos la función corporativa de una mejor manera, entendiendo que a final de cuentas es Cristo quien se muestra a través de su cuerpo, de su eclesía, que somos todos y cada uno de nosotros. Sí es, Pastor Sergio, y es que si el líder, el que enseña, se aísla, no crece, no se desarrolla, va a tener unas limitaciones fuertes para poder entender a aquellos que están en el mercado. Pero ahorita me tocará hablar a mí, ya ven que ustedes nunca me dejen hablar. Albert, adelante. Bueno, primeramente buenas tardes, buenos días a toda la familia. Pastora Rosy, un abrazo a mi hermano Uziel. Qué alegría poder compartir contigo aquí en este espacio. Bueno, yo quiero decir que quiero aportar que evidentemente mientras que Cristo no es formado en nosotros, va a haber discriminación por ley. Lo hubo en la iglesia del primer siglo. Vemos ese concilio de Hechos 15 y la palabra reconciliar, otra vez unir todas las cosas en Cristo. Como en mi cuerpo no hay conflictos, en el cuerpo de Albert no hay conflictos porque todos respondemos a una misma vida. Evidentemente la reprogramación de la religión es lo que crea los conflictos o la discriminación entre unos y otros, pero una vez que nosotros somos absorbidos por la vida de Él, de la vida del Hijo en nosotros, entonces veremos cómo la discriminación va dando paso a la certeza, a un plan y a una misma voz, algo unívoco e inequívoco, y veremos cómo esa palabra que dice juntos y en armonía. Armonía es un término musical y es cuando todos los instrumentos y los sonidos conjugados van componiendo un mismo sonido. Y eso es lo bonito, es lo bueno, es lo efectivo cuando estamos en esta posición de gracia. Y evidentemente Babel se detuvo la edificación porque todos hablaban una cosa distinta. Pero una vez que estamos en Cristo y Él se manifiesta en la vida de nosotros y nosotros morimos a toda estrategia, a toda razón, a toda, de alguna manera, todo protagonismo, menguará toda esa discriminación y manifestaremos, como dice el apóstol Pablo, ruego hermanos que habléis todos de una misma cosa. Entonces allá vamos con esa voz sólida, contundente, que habla en las naciones. Y termino con una ilustración solo. Si yo veo un McDonald's en Bombay, si veo un McDonald's en Bogotá y uno en cualquier parte de África, es el mismo. La disonancia que hay en la iglesia del Señor, ¿por qué no tenemos esos códigos bajo los que McDonald's trabaja? Pero los McDonald's son todos igual, sin importar
la parte del mundo donde estén operando, porque evidentemente responden todos a una misma voz, a un entendimiento corporativo, a unos valores corporativos, y por eso no hay esas matices que abundan en la iglesia del Señor. Así es, mi querido Albert, muchas gracias. Pastor Michael Orellana, se va el micrófono hasta Guayaquil, Ecuador. Adelante, y luego Uciel, y luego Jorge Iniestra. Bueno, de tanto esperar, mi apóstol, se me fue la idea. Porque hablan mucho, hablan mucho. Están bárbaros estos, Michael. Ya no sé qué hacer, Michael. No, yo creo que una de las cosas que ha reprimido mucho el avance de la iglesia en identidad, en posición, es la falta de carácter. Porque yo creo que una de las evidencias de que hemos discriminado a personas que se acercan como familia es quitarle su identidad, robarle su pensamiento y encapsularlo en un pensamiento de religiosidad. Entonces hay muchas personas que por esta situación se rehúsan a dar esa libertad para que el espíritu comience a obrar en cada persona y en cada asignación. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros como hijos de Dios, como ministros competentes, deberíamos trabajar mucho, y sé que lo estamos haciendo porque uno de estos programas es la evidencia de que se está trabajando, es de saber identificar la asignación de cada persona. Porque estuve revisando el video de la semana pasada y algo que decía el apóstol, de que hay muchas personas funcionando en asignaciones que no son las de él. Entonces yo creo que como ministros competentes tenemos toda la capacidad para relacionarnos y unirnos como familia, como un cuerpo en Cristo, con diferentes asignaciones para trabajar en un mismo espíritu. Excelente, mi querido Michael. Sí, cuando avasallamos a los demás, hay un trasfondo de temor. Ahorita vamos a entrar a esa temática. Generalmente la discriminación tiene que ver con el temor o con la falta de entendimiento. Y nosotros estamos escogidos para reunir. Pero bueno, no hablo más. Adelante, Uciel, y luego Jorge Iniestra. Sí, indiscutiblemente, familia, bendita esta edificación. No sé si se me escucha así. Sí. Bendita sea esta edificación. Ahora, ¿por qué podemos hablar hoy este aspecto tan complejo como lo que se está tratando? Lo podemos hablar porque sin duda ha venido ocurriendo en cada uno de nuestras vidas un proceso de transformación. Así es. Si tenemos que ser honestos, ¿de dónde venimos nosotros? Venimos de una vida espiritual discriminada. ¿Sí? ¿De dónde viene la historia de lo que es Dios siendo manifestado en la historia del hombre? De alguna forma, en las naciones que Dios había establecido en aquellos tiempos, los tiempos de Moisés, en los tiempos de Elías, las naciones vecinas, Egipto, caldeos, amorreos y todos ellos, de alguna forma, este asunto ya es de larga data, ¿no? Es propia del hombre natural. El hecho no solo de discriminar, sino de desestimar y subestimar. ¿Por qué podemos hablar esto? Porque bendito Dios, nosotros habíamos sido los gentiles. Cuando digo nosotros me refiero al pueblo gentil. De alguna forma habíamos sufrido una discriminación. Pero ahora viene el Hijo y dice, ya no hay judío ni gentil, porque de forma los judíos discriminaban a los gentiles. ¿No es cierto? La circuncisión discriminaba a la incircuncisión. Entonces, hoy podemos tener este debate tan interesante, tan enriquecedor, porque yo creo que entre nosotros ya hay un corazón para aceptar y a recibir a todos aquellos que han sido por gracia justificados, redimidos y santificados. Si hay algo que yo creo que el Espíritu ha venido haciendo en cada uno de nosotros, es cultivar amor
para en amor recibir a otros, equipar a otros, servir a otros. El pastor Sergio y el pastor Albert dijeron cosas muy puntuales. El pastor Sergio hablaba, ¿no? De que se suele ver, parafraseo, de cómo se discrimina a otros ministerios que van surgiendo, que van emergiendo, pero eso es propio, lo decía Albert, de una naturaleza antidios. Parafraseo, es una naturaleza antidios, eso siempre lo vamos a ver. Ahora, permítanme quizás tocar un punto que últimamente lo he estado escuchando mucho y es un punto de quiebre para algunos. Vean ustedes cómo se está discriminando la función, la importancia, la legítima operatividad de la mujer dentro de la iglesia. Hay ministerios mediáticamente populares que se han dado a la tarea de expandir, de soltar un mensaje diciendo con Biblia en mano, con base bíblica en mano, diciendo que la mujer no puede ser pastora, la mujer no puede ser profeta, la mujer no puede cumplir estas funciones de servicio en el cuerpo. Eso es una discriminación que raya en la subestimación, que raya en la desestimación, cuando sabemos nosotros, por la gracia hemos entendido que esto de ministrar al Señor no tiene que ver con sexo. Dios es espíritu y como es espíritu es asexual, o sea, la función apostólica, profética, magisterial, pastoral es asexual, no tiene que ver con sexo. Entonces, la pregunta que usted hacía, apóstol, ¿está la iglesia preparada? Ciertamente un sector de la iglesia no está preparada, porque cuando le vengan mujeres que están siendo añadidas por Dios, que están siendo añadidas al cuerpo, cuando vengan con funciones como las que he mencionado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que ellas no van a calificar porque son funciones para hombres. Y quiero decir algo, yo estaba ministrando en una iglesia aquí en Valencia y el apóstol, pastor de la casa, estaba en un congreso de hombres y él llegó y dijo, lo siento a las hermanas que están aquí, pero Jesús fueron 12 hombres, no llamó 12 mujeres, dijo él. Y bueno, yo quería que ustedes vinieran para que hicieran bulto. Amados, eso lo escucharon mis oídos y a mí me dolió en el corazón. Y lo más triste es que las hermanas que estaban allí gritaban, pegaban, daban aplausos, o sea, estaban avalando lo que su pastor estaba diciendo. Estas son las cosas terribles que suelen verse. Gracias, Uciel, gracias, Uciel. Bueno, ahorita vamos a entrar. Yo estoy captando de todos ustedes que estamos hablando más de una preparación en el sentido del corazón, una preparación en el sentido de la intención. Pero ahorita les voy a sacar otra pregunta bomba, para que se preparen. Pero sigue Jorgito Iniestra, pi, decimos acá los de Iztapalapa, y luego mi querido Manuel Alvidres a la tierra del cabrito. Jorgito, adelante. Sí, ya no sé si comentar porque creo que Uciel ha comentado todo exactamente lo que yo iba a decir. No, no es cierto. Pero hay algo. A mí me parece que tenemos, yo lo voy a llamar así, a lo mejor es una discriminación involuntaria que tiene que ver, pienso yo, con el tipo de evangelio también que tenemos o el tipo de evangelio y tipo de sistema de donde venimos, en donde la gente con grandes necesidades encuentra un evangelio para grandes necesidades. Es un evangelio de necesidad. Entonces, cuando en un evangelio de necesidad ponemos a una persona o llegan personas con grandes capacidades, ya no tenemos como que un evangelio para esas grandes capacidades. Entonces, a mí me parece que lo que decía Uciel, lo iba a comentar, ¿de qué forma se puede resolver eso? Nosotros como edificadores tenemos que cambiar nuestra manera de ver, o sea, nosotros vernos como lo que somos, como los seres espirituales que somos, esa nueva creación
con este Cristo maravilloso impartido, fusionado en nosotros, y de esa misma manera ver a las personas, estas personas que en Cristo no hay hombre ni mujer, judío ni griego, y de esta manera lanzar el evangelio que es, no hay otro, lanzar el evangelio que edifica a esta nueva creación con todas esas capacidades, y para que la gente que llega, porque sí son retos, humanamente hablando, llega gente, si llegan empresarios, si llegan gente con altos niveles de disciplina. Miren, donde yo estudié, les voy a contar tantito rápido, era un internado allá en el estado de Texas, en Estados Unidos, un internado. Entonces llegaban ministerios de todas partes, y ¿qué les digo? En un internado, a los pocos días te das cuenta del tipo de personas que somos. Bueno, yo no era ministro, a mí me mandaron como que, de hecho, cuando yo llegué me dijeron, este no es un centro de rehabilitación. Yo no era ministro, yo llegué ahí como que me mandaron de rebote y todo, y todos eran grandes ministros, algunos tenían cientos de iglesias, pero como personas, en limpieza, en orden, todo vuelto de cabeza. Entonces a mí me parece que tenemos un evangelio para grandes necesidades, o tuvimos, o sea, obviamente estamos ahorita siendo perfeccionados, esta palabra es extraordinaria, nos está transformando, estamos yendo está siendo perfeccionado nuestro entendimiento, pero a mí me parece que para eso, alguna vez comentaba allá en Chihuahua y les decía que este evangelio debe llegar a todos los niveles, pero para eso tenemos que vernos espiritualmente, porque si no, entonces, bueno, queda bien, encaja en nuestras iglesias, encaja, por ejemplo, la gente, voy a decirlo, yo estoy en Iztapalapa, acá hay también, estoy en una zona popular, entonces, y yo he pensado eso, digo, bueno, aquí puede encajar la gente pobre, pero o puede hacer, o sacarlos de eso, llevarlos a otro nivel de vida, ayudarles, ser facilitadores, para que ellos se den cuenta que no son pobres, y que la gente que tiene los recursos, ellos también puedan decir, aquí me puedo desarrollar, o sea, yo me puedo desarrollar. Pero el evangelio me parece que es fundamental, el evangelio que manejamos, un evangelio que tenemos más para grandes necesidades, y no lo tenemos para, así le puse yo ahorita, para grandes capacidades. Excelente aporte, Jorge. Creo que por ahí está uno de los grandes retos de nosotros los ministros. Hablemoslo desde el punto de vista del liderazgo. Está uno de esos grandes retos. ¿Realmente estamos preparados para recibir todo tipo de gente? Vuelvo a hacer la pregunta, pero después les tiro la pregunta bomba. Primero recibimos al pastor Manuel Alvides de Monterrey. Adelante, Maino. Hola, apóstol, un saludo a todos. Pues yo lo que creo es que este asunto de la discriminación, por una parte, se basa desde la naturaleza que estamos portando cada uno. Aquel que está todavía en una naturaleza adámica distinta, todavía anterior, tiende a la manipulación, tiende a la discriminación. Y no solamente eso, sino también va formado también con la base de la madurez. ¿Qué tanta madurez ha alcanzado la persona? ¿Qué tanta madurez ha adquirido el Hijo de Dios en nosotros como hijos? Una de las formas que el pastor Uziel hablaba ahorita acerca del sistema, una de las formas que se ha metido, una de las creencias o líneas es el humanismo. Entonces, el humanismo nos lleva o te lleva a discriminar a la gente en el sentido de, yo he sabido de gente que piensa que la madurez es saber muchas cosas, el tener demasiado conocimiento, el reunir mucha información, y toda aquella persona que no llega a ese tipo de conocimiento o esa estatura de información, entonces se discrimina, y no solamente discrimina a la persona, sino lo limitan a tal grado de decir, yo puedo decir, yo como líder tuyo, yo te puedo decir si tú eres pastor, si tú eres un ministro, si no lo eres, se toma el monopolio de decir quién tiene un ministerio y quién no,
pero basado desde el humanismo, basado desde un entendimiento equivocado de la madurez, desde una naturaleza distinta. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, mucha gente que nos está escuchando, o fuimos víctimas de la discriminación o formamos parte de esa discriminación. Entonces, del propósito de lo que hemos estado aprendiendo es poder erradicar la discriminación y estar preparados para poder recibir a toda clase de persona, como dice el pastor Jorge, de escasos recursos, poderlos llevar a una mentalidad, a un entendimiento donde ellos ya no piensen en pobreza, sino ya en la riqueza del reino, saberse poseedores de una nueva naturaleza, saberse poseedores de tener el poder alcanzar una madurez en Cristo, una madurez correcta. Gracias, Manuel. Ahora sigue mi esposa y luego viene una pregunta del auditorio. Así es que con mi esposa aquí me cuadro porque me conviene. Esposa, adelante. Bueno, creo, así hablando con mucho respeto y pues respeto a cada una de las personas también que nos están viendo, que en lo general los pastores no estamos totalmente preparados para recibir a cualquier tipo de personas, porque nos falta más educación, más cultura, prepararnos más en cuestión de cómo poder atender a personas de un nivel de esfera socioeconómico alto, que se puedan sentir en el ambiente como en familia, como personas, como decía el pastor Jorge, personas que vienen y no porque esté menospreciando, ¿verdad? Estoy hablando con mucho cuidado esto, pero hay personas que podemos realmente recibir, personas que vienen de un trabajo, de un empleo, y hay una gran diferencia. Tenemos que entender nosotros que hay una gran diferencia en la cuestión de cultura, porque ¿qué vamos a hacer con las personas que son sumamente disciplinadas, que son muy ordenadas, que les gusta el orden, pero también nunca nos olvidemos que hay personas también que ellos van a estar, nunca menospreciemos la inteligencia de las personas, que ellos nos van a ver si hay congruencia con lo que nosotros hablamos, pero con lo que nosotros manifestamos como familia, como si hay un orden para nosotros, si hay un deseo y un reto para nosotros también ponernos al nivel de personas de un alto nivel de esfera, porque creo que es mucho más fácil bajar que subir. Entonces, el reto para nosotros como pastores, como edificadores de la eclesía, de la amada esposa, es ese reto de educarnos de tal manera que podamos recibir a cualquier persona sin hacerlo sentir mal, pero creo que en muchos de los casos, qué bueno que estamos preparados en cuestión de la revelación, porque ya esto está abierto, ¿verdad? Ya el que no quiera recibir la revelación es porque realmente no quiere, pero ya ahorita está la ventana abierta para recibir la revelación. Pero aparte de la revelación, todo lo que les comentaba, educación y culturalmente, realmente muchos de los pastores no estamos preparados, por eso hacemos discriminación. A mí lo que a mí me impacta a veces es que personas que tienen un grado de nivel menor en educación, llega un empresario muy audaz y un empresario que apenas está teniendo este conocimiento, pueda manipular y, ¿cómo se dice?, gobernar a estos pastores para que ellos hagan lo que quieran a estos pastores y desenfoquen lo que es la enseñanza. Muy cierto, a veces recibimos personas de poder económico y de alto nivel educativo que si no nos ven preparados, ahora la manipulación puede venir de ellos. Es un punto importante y voy a entrar al tema, pero después de la pregunta. Adelante, licenciada Michelle Ugarte. ¿Cuál es la pregunta? Dice Amina Bell, el proceso de edificación por muchos años fue abusado y mal utilizado. Esto trajo como consecuencia que generaciones completas caminaran bajo el peso de la acusación, manipulación y el control.
¿Creen ustedes que podamos rescatar la presente generación del pesado yugo de esclavitud en la cual muchos caminan? Claro que sí, para eso estamos trabajando. Hay algo que Hebreos hace un énfasis continuo. El autor de Hebreos sabía que era de alto riesgo los temas que él estaba tocando. Era de altísimo riesgo. Estaba hablando de Moisés, estaba hablando de la ley, estaba hablando del antiguo pacto. Y él utiliza continuamente una palabra para evitar un conflicto respecto a esas figuras que en ese momento representaban a Dios mismo. Y él utiliza la palabra mejor pacto, mejores promesas. Entonces nosotros tenemos una ventaja sobre cualquier humanismo. La ventaja que nosotros tenemos es que estamos conectados a una sabiduría celestial, espiritual. Tenemos, como el programa de usted lo dice, inteligencia espiritual. Esto nos tiene que dar a nosotros desde ese momento generarnos seguridad. Muchos de los aspectos de la discriminación tienen que ver con el temor y generalmente discriminamos lo que no entendemos o tendemos a discriminar aquello que nos hace sentir inferiores. Imagínense nada más que recibamos un Pablo en la congregación, un Pablo que no se ha convertido, que apenas se va a convertir. ¿Se imagina el reto de recibir a hombres de ese nivel? Para empezar, tenemos que tener una identidad nosotros en el sabernos ministros competentes del Espíritu. Por eso inclusive cuando se dice ministros competentes de un nuevo pacto, lo primero que dice es del Espíritu. En otras palabras, nosotros tenemos un conocimiento espiritual que un alto funcionario o alguien educado en los principios humanistas no lo tiene. Desde ahí tenemos que ya sentirnos fortalecidos para poder hablar de una disciplina en la cual ellos no son expertos. Sin embargo, aquí viene esta pregunta. Esto era un poquito la respuesta. Desde la óptica del antiguo pacto, los ministros, que eran los sacerdotes, tenían una posición de privilegio. Tenían que ser respetados y su palabra prácticamente era palabra de rey, o sea, no era cuestionable. Por eso muchas personas cuando entran al conocimiento del nuevo pacto, tienen el conocimiento de las escrituras bajo el nuevo pacto, pero no cambia su forma de administrar delante de las personas. En otras palabras, liderazgos que quieren seguir siendo impositivos, liderazgos que utilizan todavía yo soy el pastor, yo soy la autoridad, y no me importa lo que pienses, no me importa lo que sepas, no me importa tu opinión, aquí nada más se hace lo que yo digo. Esto es totalmente ajeno al nuevo pacto. Esto no tiene que ver nada con el liderazgo del nuevo pacto. Porque entonces aquí vemos una polaridad. Estoy preparando la pregunta, jóvenes. Entonces el pastor que ha entendido el nuevo pacto, una cosa, ¿es un sabelotodo realmente? ¿Realmente lo sabe todo? ¿Realmente tiene una posición privilegiada para mandar a las personas y para imponerse? Y la otra es, si no lo sabe todo, no estamos obligados a saberlo todo, pero por lo menos tener una idea, esto sí creo que tenemos una obligación, de cómo la gente de alto nivel, o vamos a hablar, de todo tipo de perfil vive, de tal manera que podamos aconsejarles y les podamos orientar, ya no para el aspecto solamente teológico, sino de su vida social. Si nosotros no estamos preparando a la gente para que en su vida social sean luz, sean personas que no estén siempre a la defensiva, sino a la ofensiva, estaremos fallando como ministros que preparan personas. Entonces, el modelo del antiguo pacto no nos obliga a saberlo todo, tampoco nos da el privilegio de estar mandando personas sin desarrollar el entendimiento y nos pone en una posición de prepararnos no solamente en los temas bíblicos, sino que nos pone en una posición, lo decía mi esposa, donde cómo le vamos a hablar de orden a una persona empresario que tiene orden si nuestra vida, decía Jorge, es un desorden. ¿Cómo hablamos de disciplina cuando somos los más indisciplinados? ¿Cómo hablamos de administrar riquezas si estamos gastando más de lo que ganamos? En otras palabras,
si este evangelio del reino no es primero una vivencia para nosotros, ¿ustedes creen que las personas que estamos edificando no lo van a notar? Si le estamos faltando el respeto a la gente como líderes, créame una cosa, esa gente se va a ir de las congregaciones. Y el ministro carnal, ¿sabe qué dice? Se fueron porque no aguantaron la palabra. Se fueron porque son riquillos. Se fueron porque ellos son, decimos en México, fresa. ¿Se irán eso o porque no vieron nada en el líder de orden, disciplina, congruencia? ¿No será el reto muy grande para prepararnos para recibir todo tipo de persona? A ver quién le entra a esta pregunta. Jockey, adelante. Yo pienso que uno de los grandes retos que tenemos nosotros como administradores en el entendimiento es desarrollar el entendimiento y no haber incursionado en esta verdad presente bajo otras ópticas, porque muchas veces incursionamos en esto como algo, como una moda nueva, como un mover nuevo. Le llamábamos antes como la ola del espíritu, estamos metiéndonos en esto. Y entonces tiene que haber una honestidad en nosotros como edificadores. Tiene que haber una honestidad en nosotros como edificadores para crecer y para madurar en nuestro entendimiento, para entender que ya no podemos operar en la antigua naturaleza, sino que ahora tenemos que operar en esta nueva naturaleza, que ya no es pedir a Cristo, sino que ahora es vivir a Cristo. Ahora es poder manifestar el Cristo que nos habita, que es una realidad constante en nuestra vida. De esta manera yo pienso que es como podemos hacerle frente a todos estos retos que tenemos, porque tengo que entender que ya no vivo yo, sino que ahora, ¿quién vive? Ahora el que vive es Cristo y las pautas son diferentes. Gracias, Jockey, muy amable, gracias. Sin formación de Cristo en nosotros, no podemos ser personas que estén educando o hablando de formación de Cristo en otros. Carlos y después Uciel. Gracias, buenas tardes. Sí, yo creo que repercute mucho la formación que se está dando en las casas, en las congregaciones. Yo creo que cada uno de nosotros debe de llegar a un entendimiento de lo que ya somos, pero lo que necesitamos llegar a ser para poder ser cada día más cultos. Se habla de renovarse o morir. Y se puede efectivamente ser gente valiosa, gente que puede llegarse a desarrollar con altas capacidades en esta iluminación. Se puede perder si es que nosotros no dimensionamos estas cosas que se están hablando. Y podemos ser muy limitados, ¿no? Yo veía ahorita Santiago, cuando en el libro de Santiago lo hemos leído y lo sabemos, ¿no? Cuando habla de discriminación y llega alguien con cierta ropa ostentosa y le decimos, venga, siéntese aquí, y de repente llega alguien que no es de ese mismo, con esa misma, no da esa misma apariencia y le decimos, tú por allá, ¿no? Entonces, podemos llegar a ser un estorbo para que mucha gente que tiene capacidades altas y que viene con sus disciplinas, de las cuales podemos y debemos de aprender, en lugar de estar con un espíritu de crítica y como gatos boca arriba, como se dice aquí en México, a la defensiva, ¿sí? Podemos estar aprendiendo de esa gente que tiene disciplinas en su vida y nosotros adoptarlas, y eso habla de humildad. Y la misma gente lo va a percibir esa humildad en nosotros de aprender y de relacionarnos y de seguir cultivándonos y de renovarnos o morir.
Claro, Carlos, por eso tiene que haber un alto sentido de seguridad de nosotros, por lo menos en lo que sabemos. Sí estamos obligados nosotros a ser especialistas en lo que hacemos. Precisamente nosotros vamos a recibir especialistas de diferentes cosas. Inclusive habrá gente que es especialista en hacer tacos. Ellos son especialistas en hacer tacos. No estamos hablando que vamos a recibir necesariamente al ingeniero de la NASA, aunque esperemos que algún día los tengamos en nuestras congregaciones. Por eso hay que ser especialistas en comer tacos. Bueno, en comer tacos todos somos, Jorgito. Hasta yo que no soy mexicano. Pero ¿creen ustedes que realmente por lo menos somos especialistas en nuestra función? Por lo menos estamos siendo o sea, el reto es que para que cuando esta gente llegue de todo tipo, porque no estamos hablando nada más de discriminación social económica, sino cultural. Aquí mi esposa mandó un bombazo, ¿verdad? Culturalmente, tenemos que seguir creciendo, pero por lo menos en nuestra disciplina, estamos esforzándonos para ser un especialista en nuestra disciplina. Y claro, el asunto ahí de seguir creciendo culturalmente es parte del desarrollo integral del ministro. Pero seguimos con la temática. Adelante, Uciel. Y luego no sé quién más levantó la mano después de Uciel. No sé si alguien más pidió la palabra. Ok, no hay nadie. Uciel, y luego retomo yo para empezar a aterrizar. Adelante. Sí, amado apóstol, de hecho yo considero que la palabra, cuando Pablo dice que seamos ministros competentes, así lo veo yo. Yo creo que esa competencia es integral. No es únicamente que seamos competentes en el plano espiritual. No, yo creo que esa competencia es integral. De hecho, el mismo Pablo podemos ver en las cartas, en el libro de los Hechos, esa competencia integral que él tenía. Y aquí quiero conectarme con lo que decía la pastora Lucy. La pastora Lucy usó un término altamente importante, formación. ¿Sí? La formación de un ministro competente es vital, es pertinente, necesario, la instrucción espiritual, la iluminación, el conocimiento, la sabiduría, sí, eso es fundamental. Pero esto tiene que ser canalizado de manera integral. Observen lo siguiente. Veamos a un Jesús de Nazaret, integralmente formado. Estaba listo para ejecutar su ministerio sobre la tierra. Estaba formado. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos respondiendo en un escenario muy interesante ante Cornelio. Perdón, ante Zaqueo. Ya yo decía, pero ¿qué hace Cornelio en la casa de Zaqueo? Entonces, lo vemos. Bueno, porque después de Zaqueo brinco a Cornelio. Pero observen a Jesús, un hombre joven, formado, integralmente, que supo responder ante un hombre de la talla de Zaqueo. Zaqueo no era cualquier persona. Si nosotros observamos, no era cualquier persona, era un influyente, era una persona importante en su ciudad. Entonces, el Señor siempre supo responder bien delante de los fariseos, que tampoco eran ignorantes de la ley, ¿sí? Eran personas preparadas según la ley, formadas según la ley, pero también lo vemos respondiendo adecuadamente delante de hombre que era un influyente, ¿sí? Vemos la formación y la preparación integral del Señor, pero vamos a contrastarlo con Pedro. Cuando Pedro recibe la visión, Dios lo envía a la casa de Cornelio, vemos a un Pedro mostrando resistencia. O sea, no estaba del todo. Ahora, ¿qué hubiese hecho Pedro si en vez de Jesús ir a la casa de Zaqueo, envía a Pedro? Corta la cabeza. O sea, ahora la pregunta es, ¿sería que Pedro tenía un mal corazón? ¿Sería que Pedro no amaba al Señor? Sí, amaba al Señor. De pronto tenía un corazón noble, pero le faltaba formación. Ahora veamos a un Pablo, un hombre formado. Vemos un Pablo argumentándole y describiéndole al rey Agripa la visión.
Y es tanto así, está hablando con un mandatario, Pablo. Y es tanto así que el rey Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, definitivamente, si el evangelio que nosotros creemos, porque así sé que lo creemos, es el correcto, este funciona en cualquier contexto y en cualquier estrato social. Ese es el desafío, amado apóstol y amados pastores. Ese es el desafío que tenemos como iglesia, que si Dios me permite penetrar en un estrato bajo, pues que el evangelio funcione allí. Yo tener la capacidad, la sabiduría, la inteligencia, la gestión de poder llegar en amor y penetrar ese contexto. Si Dios nos lleva a un estrato alto, que también podamos fungir, que nos podamos desenvolver tal y cual como lo hizo en su momento el apóstol Pablo, nuestro Señor en su ministerio. O sea, porque, oiga, esto es global. El evangelio es una respuesta global de Dios para el hombre. No importa su estatus social. Entonces, a mi juicio, ser un ministro competente tiene que ver con una integralidad. Es completo, completo, y ese es el desafío. Claro que sí, Uciel. Aquí estamos aterrizando el tema porque se nos fue el tiempo. Este ser ministro integral opera primero desde lugares celestiales, opera también desde la inteligencia espiritual, pero se desarrolla integralmente también por medio del estudio del conocimiento para poder sentirse cómodo. Fíjese qué interesante, ¿sí? Poder sentirse cómodo y no sentirse, ¿cómo te diré? Apachurrado, temeroso de penetrar a diferentes ambientes de excelencia y de alta intimidado. gestión. Intimidado era la palabra, gracias, Uciel. Pero aquí tenemos que, entonces el reto es este crecimiento integral y el desarrollo de nuestra identidad. Se nos fue el tiempo, no pude participar porque ustedes no me dejan y aquí soy el más amolado, pero voy a lanzar una pregunta para el siguiente programa. ¿Hasta dónde nos ha afectado la pobreza y las marcas de la pobreza a los ministros? Entiéndase por pobreza como escasez de todo tipo, porque generalmente relacionamos la pobreza solamente con escasez financiera. De los que estamos aquí, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por el nivel de escasez financiera en algún momento, pero la pobreza no solamente es financiera, la pobreza es de identidad, la pobreza es de falta de educarnos, la pobreza es también de incapacidades para relacionarnos. ¿Hasta dónde puede haber afectado la pobreza a un ministro y hasta dónde se deja ver esa trauma de la pobreza en un ministro, en sus relaciones, en su forma de enseñar, e inclusive en la discriminación de otros? Por eso es que nosotros anunciamos las abundantes riquezas de este reino, de esta gracia. Realmente nosotros no somos pobres ni en genética, ni pertenecemos a un reino de pobreza. No es la naturaleza de nuestro Dios la pobreza. Sin embargo, si no se arranca de nuestra mentalidad, la mentalidad de pobreza y los efectos de algún tipo de pobreza en nuestra mente, nuestra forma de edificar también va a ser afectada. Familia, yo le quiero empoderar, le quiero animar. Usted es un ministro de alto nivel por ser ministro del Espíritu. Ni los brujos, ni los políticos, ni los grandes sabios de la tierra tienen acceso a lo que un hijo de Dios tiene en el Espíritu. Las riquezas de la gracia y las riquezas de la sabiduría, la riqueza del poder en Cristo. Sin embargo, este nivel de entendimiento y de identidad tiene que trasladarse a nuestra alma y a nuestro entendimiento. Arrancamos la semana que entra hasta donde podemos identificarnos como gente sana del daño que nos hizo el sistema. Si no nos sanamos, tendremos grandes problemas en la edificación. Así es que, familia, se nos fue el tiempo, estamos en el minuto 59. No me quiero despedir sin pedirles que estén muy pendientes este viernes y sábado en nuestro Congreso de Mujeres, donde hablaremos claramente de que la mujer no debe verse discriminada ella misma y cómo el hombre no debe discriminarle. Ahí está el flyer, por favor, háganos el favor de compartirlo.
y si puede acompañarnos, ahí están las horas, acompáñenos y compartir para que otros puedan ser edificados en esta temática de la mujer del espíritu tan poderosa como el hombre. La pregunta es, ¿estará tan entendida como cualquier otra persona? ¿Estará trabajando la mujer en su desarrollo integral, que es el reto? Porque la mujer no debe posicionarse solamente por ser mujer. Se va posicionando y va siendo llevada por el Señor a nuevos escenarios conforme Cristo es formado en ella también. Se les ama mucho, Uziel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. De veras apreciamos mucho tus aportes, el que hayas estado con esta familia. Gracias. Gerardo, eres bienvenido a la familia. Hoy no quisiste participar, pero cuando tú quieras participar, esa es la dinámica, porque tú eres parte ya de esta familia. Bienvenido. Y continuamos con esta temática de elementos importantes a la hora de edificar a la poderosa Iglesia del Señor. Un abrazo gordo para todos. Estamos en contacto. Bendecidos. Bye, bendecidos. Bendecido. Pues casi no hubo preguntas. Sí,